Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a un RTip con su Idati S. El día de hoy vamos a ver algo muy recurrente que es el tratamiento y la manipulación con fechas. Puede ser algo realmente tedioso como un dolor de muelas, pero vamos a ver que es sencilla con esta librería, la que vamos a trabajar, particularmente con la librería Lubride. Pur y dplayer ya lo hemos venido realizando anteriormente, prácticamente código anidado y manejo de base de datos. Entonces, en primera instancia vamos a crear, como es habitual, un data frame que me albergue de un determinado conjunto de datos. ¿Ok? Entonces vamos a decirle, vamos a mencionarle que este nuevo data frame será llamado BDD y vamos a crearlo propiamente con una variable, la cual vamos a determinar con el nombre fecha. Vamos a decirle que esta vez sea una muestra o que sean unos valores aleatorios. ¿Entre quiénes? Sí, ¿entre quiénes? Va a ser desde 18,000 hasta 19,000. ¿Pero cuántos? Eso se escoge en el parámetro size. Vamos a decirle tan solo que vamos a requerir 10 observaciones. Muy bien, observemos este pequeño data frame que hemos generado y veamos su contenido. Como ven, tenemos un data frame de una única variable de 10 observaciones que están albergados con una fecha. Nosotros hasta ahora no sabemos explícitamente a qué día, a qué año pertenece, pues para eso vamos a utilizar la siguiente función. Vamos en la parte de acá abajo y como lo dice su enunciado, cambiamos al formato year, month, dates. Algo mucho más característico de una variable en el formato date o de tipo fecha. Entonces vamos a decirle BDD. Vamos a seguir trabajando sobre el mismo conjunto de datos con su dicha información. Aplicamos el operador pipe y vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear una nueva variable para lo cual convocamos a la función mutate. En esta vamos a generar una variable llamada fecha 2, por ejemplo, y vamos a decirle que va a ser igual a ¿qué? As-date, pero propiamente ¿de qué? Del paquete Lubride. Sí, del paquete Lubride. Bien, entonces vamos a seleccionar del paquete Lubride y vamos a decirle que a una variable que ya exista de tipo número, ahora la vuelva a un formato tipo fecha. ¿Y cuál es la única variable que en este momento tenemos? Pues la variable fecha que anteriormente teníamos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a RStudio a continuación? Le decimos, ok, con la variable fecha que ya existe en el conjunto de datos BDD, vuélvele a un formato asDate. Guarda esa nueva variable como fecha 2 y todo nuevamente como BDD. Ejecutemos para ver si tuvimos suerte. Visualicemos su resultado, por favor. Vamos a poner view BDD y miren cómo ha cambiado. ¿Cuál es el resultado? Ahora ya sabemos que cada uno de estos números pertenecía a una fecha muy en particular, pero solo lo podemos saber ahora que a esta fecha la hayamos aplicado as.date. ¿Sí? Ahora, fíjense, tenemos este formato. Año, mes, día. ¿Qué les parece si cambiamos a un formato que también suele ser habitual? Año y mes, principalmente en el trabajo de series de tiempo. Pues bien, análogamente, vamos. BDD, que trabaje con el mismo conjunto de datos que ya existe. Y vamos a crear una nueva variable llamada mutate. Perdón, una nueva variable a través de la función mutate. Esta, por su parte, va a ser fecha 3, por ejemplo. Vamos a decirle format, ¿sí? Format que trabaje con base a la variable fecha 2, a la que ya fue extraída, ¿sí? Con base a la variable fecha 2, y vamos a decirle que en cambio tenga el siguiente formato, únicamente de año y fecha. Entre comillas, por favor, porcentaje year, guión porcentaje m, año y mes. Muy bien, vamos a observar el resultado. A ver si hemos obtenido suerte. Y sí, miren cómo ha cambiado, ¿sí? Solo nos hemos extraído el año y el mes con base, ¿sí? Con base a la fecha que ya habíamos generado previamente en formato año, mes y día.
Pero ahora utilicemos un poco más las bondades de Lubriday, porque la función que acabamos de utilizar de forma, más bien es una función base de R. Vamos a ver cómo extraer el año, el mes, el día y, ¿por qué no?, inclusive el trimestre de una fecha determinada. Pues bien, vamos acá abajo. Nuevamente, seguimos trabajando sobre BDD, es nuestro caballo de Troya para esta práctica. Shift Control M para introducir el operador pipe y todas las operaciones que vaya a continuación utilizará la información actual de BDD y todo ese resultado luego de aplicarlas las guardará nuevamente como BDD. Vamos a decir mutate, perfecto. Vamos a decir año, lo pongo con ñ por temas de que el teclado debe estar en inglés para digitar el código rápidamente. Año vamos a decirle year. La función, como ven, es propiamente de Lubriday. Pero ¿a quién va a extraer el año? Por favor, que sea una variable que se encuentre en el formato fecha, mes y día. En nuestro caso es la variable fecha 2. Fecha 2. Análogamente, vamos a decir mes. ¿Cómo extraemos? Pues es con la función mont, nuevamente, de el paquete Lubriday, un paquete sumamente poderoso. Vamos, mont, por último, día, igual a date, nuevamente del paquete Lubriday, análogamente a todo lo anterior, fecha 2, y por último, ¿por qué no?, el trimestre. Igual a que necesitamos una función que nos permita extraer eso, pues es la función quarter propiamente, Lubriday. Y generamos, ejecutamos, vemos en el Global Environment cómo la cantidad de variables ya ha ido aumentando y por último observemos el resultado para ver si efectivamente se han generado todas. Vemos con mucho regocijo que efectivamente sí. El año 2020, el mes, el octavo mes con respecto a la primera observación en fecha 2, 08 tenemos aquí el día número 20, también aquí tenemos 20 y el trimestre por supuesto, ya que estamos en el mes de agosto, eso representaría el tercer trimestre, por eso aquí se representa el número 3. El trimestre, por ejemplo, todos los meses entre enero a marzo será el primer trimestre, de abril a junio será el segundo trimestre, de julio hasta septiembre será el tercer trimestre y de octubre a diciembre será el cuarto trimestre. Como ven, manipular fechas puede ser un poco más sencillo si se lo ejecuta con esta librería Lubriday. Podemos obtener varios elementos de una misma fecha, así como algo muy recurrente que es a un número pasarle a un formato de tipo fecha. Les agradezco por su tiempo. Por favor, no se olviden de comentar, compartir, cuéntenos si esta información es valiosa, démosle like, compartamos y nos vemos en una próxima entrega de R-Tips con Suidati S. Muchas gracias por su tiempo.